Compañeros, muy buenas noches. Hoy 24 de marzo, no estoy completamente seguro de la fecha por los días de encierro, deseándoles primero que todo que se encuentren bien ustedes y sus familias. El trabajo que coloqué con relación a la prescripción ordinaria y extraordinaria en materia de seguros tenía como finalidad entender los temas procesales que existen a la luz del mismo contrato. Si ustedes leyeron el Código de Comercio, hablamos de una prescripción ordinaria y extraordinaria que nos permite a nosotros generar la acción desde el punto de vista del incumplimiento. Vamos a dejar ese tema ahí planteado y lo discutiremos en una clase, ojalá presencial, si este problema que nos está acarreando nos lo permite. Es importante aterrizar una serie de conceptos como lo hemos venido haciendo en el transcurso de nuestras clases, desde la teoría general del contrato y su historia del contrato de seguro, para lograr acoplar o acomodar los conceptos que para algunos de ustedes son extraños, pero que muy seguramente para muchos de los que están laborando en esta materia los conocen a su perfección. Primero que todo vamos a aterrizar un concepto relacionado sobre el seguro. ¿Qué es un seguro? Tengo una lectura acá muy importante que me permite a mí manifestar que el seguro es un contrato mediante el cual una persona natural o jurídica denominada tomador traslada los riesgos o amenazas a los cuales está expuesta en su persona o en su patrimonio a una persona jurídica llamada asegurador a cambio de una contraprestación denominada prima en el evento en que ocurra el siniestro. La compañía de seguros deberá indemnizar la pérdida o el daño del interés asegurado, bien sea a través de su reposición, reparación, reconstrucción o pago de dinero. Si ustedes analizan ese concepto, entenderemos desde la teoría general del contrato pues indudablemente que existen los elementos que ya hemos señalado como esenciales y los elementos de la naturaleza, de la esencia y accidentales, al igual que las condiciones de validez del mismo contrato. Es decir, que desde la generalidad del contrato es igual tanto para el contrato civil como para el contrato comercial. ¿Qué es lo importante de este tema? Entender o lograr aterrizar los conceptos especiales que trae la definición o el concepto contractual. De esa manera, cuando estemos observando un caso en particular, pues lógicamente que vamos a poder apreciar la calidad o la condición del contrato por tratarse de un contrato especial y estrictamente mercantil. De otra manera en otro punto vamos a definir qué es una compañía de seguros. Sobre las definiciones o conceptos, nos dicen que una compañía de seguros es una empresa constituida como sociedad anónima o como cooperativa, cuyo objeto social principal es la realización de operaciones de seguro y de reaseguro, bajo las modalidades y los ramos autorizados expresamente por la Superintendencia Financiera. Las compañías de seguros para la promoción y venta de sus productos se pueden apoyar en otros a los denominados intermediarios de seguros. Como información adicional nos dicen que en Colombia existen 23 compañías de seguros de vida, 25 seguros generales y 6 capitalizadoras. Esta es una situación histórica, pero de todas maneras con la posibilidad de confirmar, porque muy seguramente existirán muchas más compañías a las que me estoy refiriendo. ¿Quiénes son los intermediarios? Un intermediario de seguros es quien vincula a los clientes con la compañía de seguros o con sus productos, promoviendo la celebración de los contratos y la renovación de los mismos. En contraprestación, recibe de la compañía de seguros una comisión denominada intermediación. Los intermediarios pueden ser agentes naturales, agencias y corredores de seguros. De igual manera, como en la definición de contrato, podemos también apreciar que en materia de seguros existen
tecnicismos que hacen que se diferencien de los otros contratos en relación o con relación al tema tratado en lo que tiene que ver a la importancia de las compañías de seguros y también a sus operadores en su condición de intermediarios. Los intermediarios de igual manera están regulados por el Código de Comercio y por las normas especiales. ¿Qué son los agentes naturales desde el concepto que nos dan anteriormente? Son las personas naturales que se dedican de manera habitual y permanente, porque es un ejercicio profesional, a promover la celebración de contratos de seguros y de capitalización y a obtener la renovación de los mismos. Es decir, son colocadores de pólizas de seguros y de títulos de capitalización. Estos agentes colocadores son de dos clases. Unos tienen carácter dependiente y otros carácter independiente. Los primeros son aquellos que han celebrado un contrato de trabajo con una compañía de seguros o una sociedad de capitalización, caso en el cual representan a la compañía y trabajan de manera exclusiva para ella. Por su parte, los agentes colocadores independientes son aquellas personas que por sus propios medios se dedican a la misma actividad de los dependientes, pero en virtud de un contrato mercantil, sin dependencia, y pueden trabajar con varias aseguradoras a la vez. Nótese que aquí nos hablan de un concepto que fue explorado en Derecho Comercial General, como fue el concepto de la profesionalidad. La profesionalidad está como una empresa de intermediación en estos casos, para el cual nos referimos. Los agentes naturales determinan la posibilidad, o por vínculo laboral o a través de una intermediación de carácter independiente, por tener la connotación de comerciantes intermediarios desde el punto de vista de la profesionalidad regulada por el Código de Comercio y las normas especiales que así lo determinan. ¿Qué es una agencia? Una agencia de seguros es una sociedad legalmente constituida que puede ser dirigida por una persona natural o por una sociedad colectiva en comandita simple o de responsabilidad limitada, con organización propia, que representa a una o varias compañías de seguros dentro de un denominado territorio. Las agencias tienen varios objetivos. Primera, promover la celebración de contratos de seguro y obtener la renovación de los mismos. Recaudar los dineros correspondientes a los contratos que celebre. Inspeccionar los riesgos. Intervenir en salvamentos. Son situaciones de carácter especial que se desprenden realmente del negocio jurídico de los seguros, pero fundamentados realmente en todo el andamiaje especial que tienen las compañías que hemos definido y determinado anteriormente. ¿Quiénes son los corredores de seguros? Los corredores de seguros son empresas constituidas como sociedades anónimas cuyo objeto social es exclusivamente ofrecer seguros, promover su celebración y obtener la renovación de seguros a título de intermediario entre el asegurado y el asegurador. Los corredores pueden asesorar al asegurado en la selección de amparos, aspectos técnicos y elaboración de una solicitud de seguro, e intermediar ante la aseguradora para una oportuna expedición de las pólizas, el pago oportuno de las primas, la reclamación en caso de siniestros y el ajuste de pérdidas. Entre los corredores y las compañías de seguros no existe vínculo laboral. Y para seguir conceptos de definición y para entender la estructura de los entes de derecho público y privado, pues es necesario definir o por lo menos conocer la naturaleza jurídica de FASECOLDA. ¿Qué es FASECOLDA? La sigla FASECOLDA significa Federación de Aseguradores Colombianos e identifica a una entidad gremial sin ánimo de lucro que agrupa a las compañías de seguros y de reaseguros y a las sociedades de capitalización en Colombia. La federación representa la actividad de seguro frente a los organismos oficiales y a la sociedad en general, y realiza actividades permanentes para el desarrollo nacional e internacional del sector. FASECOLDA sucedió en sus derechos
y obligaciones a la Asociación Colombiana de Compañías de Seguros, ASECOLDA, lo mismo que a la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOL. Se constituyó tras la fusión en junio de 1976 de esas organizaciones. ¿Cuáles son los objetivos de FASECOLDA? Defender la actividad aseguradora, definir los alcances y amplitud de consulta en áreas jurídicas y técnicas, intervenir en los hechos del país que involucren los intereses de la actividad aseguradora, promover la unidad de la industria de tal forma que obre lealmente, propiciar la adopción de convenios y disposiciones generales, orientados a mantener prácticas y políticas sanas de seguros y capitalización, coordinar y defender los intereses del gremio asegurador ante organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, mantener relación permanente con la superfinanciera a fin de exponer o gestionar lo que sea conveniente para ellos sin desconocer las obligaciones del gremio, producir permanentemente estadísticas generales y especiales, realizar y coordinar cursos de educación especializada tendientes a perfeccionar y actualizar los conocimientos en seguros y capitalización. Vamos a trabajar conceptos, como lo manifesté al inicio, para tener después la posibilidad de lograr hacer una práctica que nos permita distinguir un término del otro. Riesgo. Objetivos del riesgo. Comprender el significado del término riesgo y sus alcances en la industria aseguradora. Comprender qué es la distribución de riesgo y su función en la industria aseguradora. Diferenciar los tipos de riesgo y su importancia en el momento de suscribir un negocio. ¿Qué se entiende por riesgo? El riesgo es parte de la vida del ser humano, ha estado unido a él y a sus actividades desde su nacimiento. Siempre ligado a la incertidumbre y expuesto al peligro, necesita protegerse con todo tipo de eventos que amenazan su existencia, las de sus seres queridos o el buen estado de sus propiedades. Por todo esto, el riesgo es un aspecto constitutivo del mundo de los seguros. Por eso manifestamos que existen seguros personales y seguros de carácter patrimonial. De acuerdo con el Código de Comercio, el riesgo es un suceso incierto cuya ocurrencia no depende de la voluntad del tomador o asegurado y da origen a la obligación del asegurador. Artículo 1054 de la norma mercantil. El término riesgo también se utiliza para indicar la cosa expuesta al riesgo, una fábrica, un vehículo, un edificio. En estos casos solemos escuchar o leer algo así: ese riesgo es la industria del doctor Fabián y está ubicado en la zona industrial. En este caso, el término más apropiado para referirse a la cosa en riesgo es interés asegurado. Distribución de riesgos. Ya se ha dicho que el objeto de la compañía de seguros es la protección de las personas y los bienes. Ante los riesgos o peligros a los que están expuestos, corresponde a ellas estudiar los tipos de riesgo que aseguran y la manera de distribuirlos. Existen tres maneras de distribuir los riesgos. Una es la geográfica, la segunda es la horizontal y la tercera es la vertical. La distribución geográfica consiste en agrupar un gran número de negocios en los diferentes ramos de seguros y distribuirlos geográficamente, de tal forma que un solo evento, un incendio o terremoto, no afecte de manera significativa el volumen total de la cartera y no ponga en peligro la situación financiera de la compañía. Vamos a ilustrar con un ejemplo el tema de la distribución geográfica. Seguros Comerciales Bolívar S.A. asegura contra incendio o rayo o ambos eventos varias casas de habitación y apartamentos de clientes ubicados en distintas partes de Bogotá.
De tal forma que en el momento de presentarse un incendio que afecte uno de los apartamentos asegurados, solamente se afecta el contrato de seguro de ese apartamento o de ese inmueble. La distribución horizontal. Con ella la compañía de seguros puede aceptar varios riesgos de un solo negocio concentrados en un solo lugar. Para este tipo de distribución de riesgos se hace necesaria la participación de dos o más compañías que se reparten el riesgo. Esta modalidad se llama coaseguro. Ejemplo: Gabriela Maya, cliente desde hace varios años de Seguros Bolívar, compró una fábrica de ropa para niños y desea asegurarla contra incendio y o rayo. El edificio y la mercancía almacenada en la bodega tienen un valor de 3 millones de pesos. El cliente decide suscribir el seguro contra incendio y o rayo con dos compañías de seguros, Seguros Comerciales Bolívar S.A., por tener todos los demás seguros desde hace mucho tiempo. Con esta aseguradora y Colseguros, el doctor Amaya determina el porcentaje de participación de cada compañía. Seguros Comerciales Bolívar participará con el 60% y Coseguros con el 40%. Asimismo, el doctor Amaya nombra a Seguros Comerciales Bolívar como compañía líder, es decir, que con esta compañía se entenderá para el pago de la prima y de la indemnización en caso de ocurrir un siniestro, sin que él tenga que ir a la otra aseguradora que figura en el coaseguro. La compañía líder se encarga internamente de distribuir las primas entre las compañías cedentes y, en caso de siniestro, se encargará de cobrar la indemnización a la otra aseguradora. El valor asegurado, 3 millones de pesos o 3.000 millones, y el de la prima se distribuirán en la misma proporción que ha definido el cliente, es decir, este paga el 60 a Bolívar y el 40 a Colseguros, y en el caso de presentarse un siniestro, la compañía participará en la misma proporción. Bolívar pagará el 60% de la indemnización y Colseguros el 40%. Lo anterior se conoce como coaseguro en la industria aseguradora. ¿Qué es la distribución vertical? Se conoce como reaseguro la distribución vertical. Es necesaria aun cuando existan las otras dos formas. Incluso se considera como la principal. El asunto es el siguiente: aunque la compañía tenga la cartera distribuida en un gran número de riesgos y que la ocurrencia de uno de ellos no afecte de manera fundamental la estabilidad de la empresa, es posible que ocurran muchos eventos separados o uno solo, por ejemplo, un terremoto, que comprometa la estabilidad financiera de la empresa. Ante tal posibilidad, la compañía de seguros se enfrenta a dos alternativas: asumir un pequeño número de negocios de acuerdo con los cálculos de probabilidad de ocurrencia del riesgo según el capital social de la empresa. Esta alternativa iría en contra del principio de distribución de riesgos. La segunda alternativa sería trasladar parte del riesgo a un tercero, reasegurador o compañía reaseguradora. Esto le permite a la aseguradora asumir una mayor cantidad de riesgos, controlar en forma adecuada la responsabilidad a que se expone la compañía y, en fin, funcionar de una manera armónica, sólida y responsable. ¿Cómo se clasifican los riesgos? Riesgos positivos y negativos, riesgos naturales y humanos, riesgos físicos y jurídicos, riesgos internos y externos, riesgos unicausales o pluricausales. Riesgo de efecto total o parcial, riesgos ordinarios y extraordinarios, riesgos instantáneos y evolutivos. Fíjense que el concepto del riesgo es uno solo como teoría, pero la distribución del riesgo para el amparo de los siniestros
tiene una serie de variaciones desde el punto de vista de las organizaciones empresariales y nos hablan de coaseguro, nos hablan de reaseguro y nos hablan de la posibilidad de utilizar dos o más compañías para efectos de graduar los porcentajes en el evento de que haya que pagar las primas a las compañías, y esas compañías en los porcentajes asegurados pues necesariamente son los que salen a través de la empresa líder a pagar el siniestro sobre el valor asegurado. Entonces, toda esta serie de riesgos nos permiten entender que tienen un momento definido y tienen unos efectos definidos, y la condición de ese riesgo está definido en un documento que lo hace especial y que está soportado en el contrato de seguro de tipo comercial, como ya lo habíamos definido. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a trabajar en el desarrollo de nuestras clases? La verdad, he tenido un inconveniente en la contraseña del aula virtual, pero estoy tratando de superar ese impasse para que, por favor, los estudiantes que mañana tengan la posibilidad de conectarse al aula del Teams, que se llama, pues indudablemente a ver si hacemos una clase importante, porque me parece coherente trabajar primero los temas para posteriormente aterrizarlos en ensayos o trabajos. Les agradezco inmensamente y ojalá nos podamos ver en el curso del semestre, porque estoy seguro que vamos a salir de esta situación complicada para todos nosotros. Un abrazo para ustedes, para sus familias, y que por favor cuídense, no salgan de casa.